Siguiente diapositiva. Dentro de los fármacos que ayudan a mejorar la condición respiratoria, existen diferentes grupos de principios activos que conllevan a la resolución de las patologías más comunes del sistema respiratorio. Siguiente. Dentro de ellos tenemos a los antitusígenos, medicamentos que definitivamente ayudan a suprimir, a inhibir o a calmar la tos. Siguiente, hablamos también de los expectorantes, que vienen a ser fármacos que estimulan a las glándulas mucosas para que puedan aumentar el volumen de las secreciones en la vía tráqueo-bronquial. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos también a los mucolíticos, que vendrían a ser medicamentos que modifican la estructura y la consistencia de las secreciones mucosas. No aumentan la cantidad ni la secreción del moco, sino que disminuyen la consistencia proteínica que tiene la mucina. Entonces, al destruir o desnaturalizar las proteínas que son parte del mucus que produce el árbol bronquial, lo que hacen directamente es facilitar su expulsión. Siguiente diapositiva. Hablemos un poquito acerca de la fisiología del sistema respiratorio. A nivel del tracto respiratorio existen muchas glándulas que se pueden dispersar o distribuir desde la cavidad nasal hasta los bronquiolos, que son los que nosotros encontramos permanentemente en todo un trayecto de forma estructurada. Este tipo de estructuras o este tipo de elementos, conocidos como glándulas mucosas traqueobronquiales, normalmente producen una cantidad de secreción de entre 10 y 70 mililitros por cada kilo por día. Entonces, si una persona pesa alrededor de más o menos unos 70 kilos, pues obviamente estará produciendo 70 mililitros por cada kilo de peso que tenga este ser humano durante las 24 horas de forma continua. Este proceso ayuda a mantener la vía respiratoria de forma húmeda y también facilita que algunas partículas o algunas bacterias o virus puedan adherirse a este moco y de la misma forma pueden ser retenidos, evitando que lleguen a causar patogenicidad de muchas enfermedades infectocontagiosas. Siguiente diapositiva. Además, el sistema respiratorio, el tracto respiratorio, desde la nariz hasta los bronquios, también posee unas especies de cepillos o rebordes conocidos como cilios. Estos cilios normalmente hacen un movimiento ondulatorio, como las olas del mar, favoreciendo que las partículas puedan ser captadas una vez que ingresa el aire producto de la inhalación. Entonces, estas micropartículas o también fragmentos de materia sólida son también captadas por estos ribetes o estos cepillos que ayudan a mantener la purificación y la permeabilidad del aire de manera bastante fluida. Siguiente diapositiva. Cuando una partícula extraña, ¿no?, según esta diapositiva nosotros podemos ver, ingresa al sistema respiratorio a través de la tráquea y los bronquios, normalmente se adhiere a las secreciones y con el movimiento ciliar de este epitelio o este tapiz, pues obviamente nosotros vamos a encontrar que podemos expulsarlas luego de un tiempo a través del mucus que van produciéndose día a día en las cantidades que mencionamos en las diapositivas anteriores. Continuamos y nosotros en este gráfico podemos apreciar cómo es una microscopía del tejido ciliar que pertenece al tracto respiratorio, ¿no? Entonces tenemos grandes cantidades de cilios, grandes cantidades de pilis que ayudan justamente a mejorar las condiciones de del manejo, pues obviamente del conducto o el flujo aéreo. Entonces, con cada inhalación y con cada exhalación, nosotros movemos volúmenes de aire que pueden contener grandes cantidades de partículas. Las mismas, pues obviamente, que quedan atrapadas en estos cilios y que favorecen su expulsión luego con la mucosidad producida de forma constante. Siguiente. En esta gráfica ustedes pueden apreciar, entonces, frente a un cuadro de tos, un estornudo, cómo es que liberamos
grandes cantidades de secreciones que están acumuladas a nivel del tracto respiratorio. Entonces, cuando una persona tiene algún tipo de problema en el árbol bronquial o a nivel también de la vía respiratoria alta o baja, entonces aparece un reflejo muy común y muy práctico y muy simple de identificar, que se conoce como el reflejo de la tos, ¿no? Entonces este reflejo de la tos, como ven ustedes en la imagen, produce la expulsión de micropartículas, la expulsión de microfragmentos del moco, generando una especie de aerosol que pues obviamente puede ser inhalado por otro ser humano y también generar un mecanismo de inoculación y empezar otra vez un cuadro infeccioso y tener así pues obviamente un mecanismo de transmisión de enfermedades. Entonces, si hablamos de la tos, debemos mencionar que este es un reflejo de tipo defensivo, puesto que definitivamente para poder eliminar esas partículas extrañas, para poder eliminar el acúmulo de bacterias patógenas y el acúmulo de virus patógenos, pues obviamente nosotros debemos mantener por periodos este proceso de expulsión a través de una acción refleja conocida como la tos, como reitero, y definitivamente el objetivo es mantener libre o con la menor cantidad de micropartículas la vía respiratoria, tanto en la inhalación como en la exhalación. Existen clases de tos y vamos a tratar de hablar de cada una de ellas. Siguiente, hay tos húmedo productiva, que también es la llamada tos con flema, ¿no? Donde existen secreciones traqueobronquiales o también existen secreciones laringias o faringias. Entonces, estas se encuentran presentes, pero en grandes cantidades o, como dice la diapositiva, en cantidades abundantes, ¿no? Siguiente. Por el contrario, también existe una tos irritativa, una tos improductiva o una tos seca. Entonces, este tipo de tos básicamente se produce cuando hay escasas secreciones o secreciones muy nulas que pues obviamente permiten que la tos sea bastante persistente, que tenga pues obviamente un mecanismo de irritación constante y que de alguna manera se asocie con procesos bastante altos, ¿no? Sobre todo relacionados a las faringitis o a las laringitis. Mientras que, por otro lado, las secreciones bronquiales están relacionadas a patologías, pues obviamente respiratorias bajas. Existen dos tipos de regulación de la tos, ¿no? Hay dos niveles para poder regular la tos. Tenemos un nivel de tipo periférico y también tenemos una regulación de la tos de tipo central. Siguiente, cuando hablamos, por ejemplo, de una especie de control o manejo de la tos a nivel periférico, hablamos directamente de una zona de la vía respiratoria conocida como la faringe y obviamente la laringe. Entonces, este es un área muy estudiada, un área muy interrelacionada, donde pues obviamente vamos a encontrar nosotros ciertos elementos de estas estructuras de reparo. La faringe es una estructura de aduana, puesto que se relaciona por encima con la vía respiratoria alta, conocida como nasofaringe, la vía media con la cavidad oral, conocida como la orofaringe, y la vía inferior como la laringofaringe. Entonces, por ser un sitio donde se encuentran diversos tipos de relaciones anatómicas, pues obviamente se le da una importancia desde el punto de vista neurológico y controla la tos desde esta zona con mucha facilidad. Asimismo, como ven en esta siguiente diapositiva, los centros neurológicos de la tos se hallan básicamente en nuestro bulbo raquídeo, ¿no? Que viene a ser parte del tronco encefálico. Entonces, el control de la tos, el control de la temperatura, el control de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria y otras funciones vitales se hallan directamente en esta pequeña porción del sistema nervioso central. Reitero, el centro neurológico de la tos viene a ser el bulbo raquídeo. Siguiente. Hablemos ahora específicamente de los antitusígenos. Como mencioné, vienen a ser supresores de la tos.
medicamentos que cortan el proceso de la tos, siendo pues obviamente la necesidad de uso cuando existe tos seca, tos irritativa, tos no productiva, ¿no? Entonces, los medicamentos que ayudan a calmar la tos pueden tener dos tipos de mecanismo de acción. Siguiente. Algunas pues obviamente responden a una función netamente periférica, ¿no? Y aquí vamos a encontrar muchas sustancias como los anestésicos locales, como la xilocaína o la benzocaína, ¿no? Normalmente muchos medicamentos que controlan la tos periférica, pues obviamente lo hacen a través de estos anestésicos tópicos locales. En el mercado común vamos a encontrar, por ejemplo, Gingisona, Encicor, o encontramos también multibióticos como principios activos bastante comercializados, ¿no? Siguiente. Ahora, cuando nos referimos al control de la tos, pero ya no manejamos la vía periférica, sino la vía central, nosotros debemos mencionar que existen dos tipos de productos que afectan al bulbo raquídeo y bloquean o suprimen la acción de la tos desde este lado del cuerpo. Por ejemplo, de origen natural vamos a encontrar a la codeína, que obviamente es un opiáceo débil, y por otro lado tenemos también fármacos de origen sintético, como por ejemplo el dextrometorfano, que es un medicamento ampliamente usado para el control de la tos seca irritativa. Jamás el dextrometorfano se va a utilizar en la tos productiva, puesto que las secreciones que se generan, pues obviamente al suprimirse el reflejo de la tos, estas al quedarse en el árbol bronquial se pueden infectar causando mayor daño en la persona. Siguiente. Los antitusígenos de acción periférica, como muestran en la diapositiva siguiente, pues básicamente son sustancias de naturaleza coloide, ¿no? Una característica de tipo líquida, transparente, que fácilmente deglutida, forman una especie de película que reviste toda la orofaringe, ¿no? Y con esto se bloquean las zonas pues reflexógenas o las zonas que activan o desencadenan el reflejo de la tos. Por ejemplo, siguiente tenemos a sustancias demulcentes que actúan sobre la mucosa de la vía respiratoria. En esta foto ustedes ven una persona que se encuentra fumando. El tabaco pues obviamente es un agente de tipo irritativo, inflamatorio, que genera cambios tróficos sobre el epitelio y la mucosa de la orofaringe. Entonces, al utilizar demulcentes vamos a encontrar un control de la tos que se genera producto del tabaquismo. Siguiente diapositiva. Los anestésicos locales son los fármacos de elección, ¿no? Aquellos que puedan tener tetracaína, benzocaína, xilocaína, cepacaína, pues obviamente van a ayudar a controlar este tipo de acción, favoreciendo pues obviamente que la persona disminuya este síntoma o este malestar que pues obviamente es algo dificultoso para poder desarrollar actividades diarias, más aún si las personas pues manejan un poco el tema de la expresión oral como parte de sus labores diarias. Cuando estos preparados, conocidos como anestésicos locales, ¿no? Tienen pues obviamente un componente de azúcar, ¿no? Y un componente anestésico, pues obviamente se genera una acción directamente sobre la orofaringe, suprimiendo el reflejo de la tos, como mencioné hace un momento atrás. Por eso es que, por ejemplo, si alguien consume caramelos de benzocaína como los multibióticos o la gingisona, pues obviamente estos tienen primero un sabor bastante dulce y luego forman una película que evita el reflejo irritativo de la tos seca. Ahora hablemos de los antitusígenos de acción central. Siguiente diapositiva. Entonces, como mencioné, hay antitusígenos de naturaleza, ¿cómo se llama? Bastante... Córtalo. Es lo que naturaleza.